Hola amigos, bienvenidos y deseándoles un 2026 lleno de éxitos y más que todo lleno de gorras. Yo soy Carlos, como me conocen Café, el dueño de gorras y gorros, y pues este año hemos decidido hacer una serie muy interesante de hechos y factos históricos que van a tener que ver con mis dos pasiones. El deporte, como ven soy muy fan y apasionado del deporte y del fútbol especialmente, pero también, como saben, amo las gorras, soy un gorradito, como siempre lo he dicho, y pues ahora vamos adelante con primero lo primero. Van a ver. Bueno, todo se remonta, incluso hay datos de los egipcios que llevaban accesorios para su cabeza en la civilización etrusca en el siglo IX. Y desde ahí se van referenciando, hay datos históricos de mantas que tienen la cabeza, turbantes de los árabes, cascos para las primeras guerras, coronas de los reyes. Todo esto representa headwear, que es, como les digo, no hay una palabra exacta traducida al español. Headwear significa ropa para la cabeza o accesorios para la cabeza. Entonces, eh, han pasado siglos del uso de accesorios. Hemos investigado y tenemos datos de que desde 1840 aproximadamente es donde se empiezan a ver ya el uso de sombrerería o de gorros que usamos actualmente en la era moderna, porque antes de eso, hasta el siglo XVII, desde cuando les mencioné los inicios del uso del headwear, hasta el siglo XVII usaban todo este tipo de, incluso sombreros que tenían su cuello, sombreros extravagantes, rimbombantes, totalmente extrafalarios, que hoy en día creo que nadie se atrevería a usar, solo los más avesados. Pero en 1840 se empieza a usar los sombreros de fieltro o paño, los sombreros de seda, los sombreros de paja, toquilla. Aquí se empiezan a usar sombreros de este tipo. Y no se data hasta más o menos 1870, 1880. El uso de este tipo de sombreros ya trasladado al tema del deporte, que les decía que es lo que vamos a unir. Es en un partido entre Escocia versus Inglaterra, en donde se registra que usaron los jugadores de cada equipo. Como en ese tiempo no había dorsales o los números, y menos los nombres arriba de los números, como en la actualidad ahora ya es muy común, en ese tiempo se referenciaban, adivinen por qué, por sus gorritos o por sus sombreros. Y ojo, que estos sombreros o estos gorros tenían un doble uso, una doble función, porque aparte de identificar entre un país o el otro, también les servía como una especie de casco o protección, porque como sabrán, las primeras pelotas de fútbol eran deformes, eran hechas de una vejiga de buey y eran cosidas a mano con lo que tenían, lo que le convertía en realmente un arma potencial, porque les hacía cortes el rato que querían cabecear. Como estaban expuestas las costuras y era deforme la pelota, se llegaban a cortar la frente, la cabeza, y eso devengaba en algunos serios incidentes que se han reportado y se ve también en las estadísticas y en la historia. Entonces, como ven, el headwear en este caso fue usado también como protección. En el caso de Escocia, se referenciaban por una boina que hoy en día le conocemos llamada Tam O'Shanter, que es hecha en honor a un poema escrito por Robert Burns, que fue este poeta, lo usaba mucho e hizo muy popular la prenda. Entonces, por eso la gran mayoría de los jugadores usaban y se referenciaba al equipo más que incluso por el color ni nada, porque tenían las camisetas blancas del mismo color. Todo era muy básico, muy sencillo, todavía no había colores, todavía no había ningún tipo de diferenciador, además de los gorritos, que es también una prenda cultural. Como pueden ver, con el pasar de los años se ha ido modificando todo este tema. Y en el caso pues de Inglaterra, tenemos aquí algunas variantes. Como ustedes saben, en Inglaterra se inventaron las boinas, que aquí vulgarmente las llamamos, tienen otros nombres como Newsboy,
Gatsby, Baker Boy. Hay unas que se llaman Flat Cap, pero bueno, esas en ese entonces usaban más los niños. Pero se presume que más las usaban las Ivy Cap o el tema de las Newsboy, que es una mezcla también de la gorra irlandesa, de la boina irlandesa, de 6 y de 8 paneles. Entonces con eso se diferenciaban. Como podrán darse cuenta, sí hay diferencias marcadas entre las gorras que usaban los de Escocia y los de Inglaterra, entonces con eso se podían distinguir. Y bueno, pues prácticamente eso sería el tema de hoy que tratamos. En la próxima entrega vamos a hablar sobre otro tema muy interesante que va muy ligado, que tiene secuencia con esto, que es de las gorras denominadas caps o gorras honoríficas o gorras de honor que se les entregaban en primera instancia a los jugadores de rugby y después de eso se trasladó a los jugadores de fútbol, soccer, cuando tenían temporadas importantes, destacadas, o tenían participaciones, partidos de exhibición o partidos conmemorativos, se les entregaban estas caps que vamos a ver en la siguiente entrega. Son muy cotizadas, son artículos de colección que sobrepasan los $200-300, pero eso les voy a contar en la próxima entrega, que va a estar muy interesante. Así que ayúdenme compartiendo, dando like y pues hagamos que la cultura headwear, que va muy combinada y arraigada con el deporte, siga creciendo. Un abrazo.